José Smith te ofrece un Cristo que es el hermano de Lucifer, un Dios que fue hombre y una salvación que depende de tu fidelidad a una organización. Yo te predico al Cristo que es Dios desde la eternidad, que te salva por su pura gracia y que no necesita que José Smith lo venga a aclarar. Mi testimonio no es una emoción, es la verdad objetiva de que la tumba está vacía y su palabra es suficiente. No necesitas más libros, muchacho, necesitas al verdadero Jesús. Buenos días, somos misioneros de la Iglesia de Jesucristo y estamos visitando a los vecinos para compartir un mensaje de esperanza. Traemos este ejemplar del Libro de Mormón. Es otro testamento de Jesucristo que viene a completar lo que dice la Biblia y a restaurar verdades que se perdieron con el tiempo. ¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Los escucho y me llama la atención esa palabra, completar. Yo soy pastor cristiano y precisamente por estudiar a fondo la palabra me preocupa esa afirmación. Si la Biblia dice en Judas 1:3 que la fe ha sido entregada a los santos una vez para siempre, ¿por qué necesitaríamos un suplemento 1800 años después? ¿Sienten que el sacrificio de Cristo o su palabra fueron insuficientes? No es que sean insuficientes, Señor. Es que nosotros creemos que después de la muerte de los apóstoles hubo una gran apostasía y la autoridad se perdió de la tierra. Dios llamó a un profeta moderno, José Smith, para que por revelación divina sacara a la luz este registro y restaurara la verdadera iglesia que se había corrompido. Entiendo, pero ahí tenemos el primer gran choque con la realidad bíblica. Jesús dijo en Mateo 16:18 que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Si aceptamos lo que ustedes dicen sobre José Smith, estamos diciendo que Jesús falló, que su iglesia murió y que el Espíritu Santo no pudo preservarla. La Biblia nos advierte en Gálatas 1:8 que si incluso un ángel del cielo viene con un evangelio diferente al que ya recibimos, sea anatema. Y José Smith no solo trajo un libro nuevo, sino un Dios diferente, un Dios que según él fue hombre y fue progresando, lo cual contradice al Dios eterno de Isaías 43:10. Bueno, nosotros testificamos que José Smith fue un profeta de Dios porque él vio al Padre y al Hijo en una visión. El Libro de Mormón es la prueba de su llamado. Si usted lo lee y ora con un corazón sincero, sentirá un ardor en el pecho que le confirmará que es verdad. Es una promesa que Dios hace a todos. Muchachos, con todo respeto, el problema es que la verdad no se basa en sentimientos o en un ardor en el pecho. Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. La prueba de un profeta no es un sentimiento, es que su mensaje sea 100% coherente con la revelación anterior. José Smith dio profecías que nunca se cumplieron y enseñó doctrinas que la Biblia condena. No necesitan otro testamento. Lo que necesitan es al Cristo que ya se reveló. Un Cristo que no es el hermano de Lucifer, sino el creador de todo lo que existe. Si la Biblia es perfecta, el Libro de Mormón sobra. Y si lo contradice, entonces es falso. ¿Por qué confiar en la visión de un hombre del siglo XIX por encima de la palabra eterna de Dios? Entiendo que tenga dudas sobre su historia, pero José Smith era solo un joven humilde que buscaba la verdad porque veía que todas las iglesias de su tiempo estaban divididas. Él fue perseguido, calumniado y finalmente dio su vida como un mártir por su testimonio. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis, y los frutos de José Smith son millones de vidas cambiadas, familias fortalecidas y una organización que ayuda en todo el mundo. ¿No cree que un árbol malo no puede dar frutos tan buenos? Es que ahí está el peligro, muchacho. El fruto de un profeta no es el tamaño de su organización ni la amabilidad de sus seguidores. El fruto de un profeta es la verdad doctrinal. Los fariseos en tiempos de Jesús también eran personas muy morales, tenían familias ejemplares y una organización enorme, y aún así Jesús los llamó sepulcros blanqueados porque su doctrina estaba errada. Tú mencionas que él fue un mártir, pero hay una diferencia enorme. Los apóstoles murieron por predicar que Jesús resucitó. José Smith murió en un tiroteo en una cárcel tras haber destruido una imprenta que lo exponía. La Biblia nos da una regla en Deuteronomio 18. Si un profeta habla en nombre de Dios y lo que dice no se cumple, o si les dice vayamos tras otros dioses, es un falso profeta. José enseñó que Dios fue un hombre, lo cual es el mismo engaño que la serpiente usó en el Edén. Seréis como dioses. Mi punto es este. ¿Por qué seguir a un hombre que dice que tú puedes llegar a ser un Dios cuando tienes a un Cristo que siendo Dios se hizo hombre para morir por tus pecados porque tú nunca podrías salvarte solo?
Entiendo su punto sobre la suficiencia, pero si miramos el mundo cristiano actual, vemos cientos de denominaciones que usan la misma Biblia y no se ponen de acuerdo en temas básicos, como el bautismo o la salvación. Nosotros creemos que esto sucede porque, a través de los siglos, muchas partes claras y preciosas fueron quitadas de la Biblia por manos humanas o malas traducciones. José Smith no vino a reemplazar la Biblia, sino a ser el lente que permite leerla sin distorsiones. El Libro de Mormón actúa como un segundo testigo. Como dice la ley, por boca de 2 o 3 testigos se establecerá toda palabra. ¿No cree que un Dios amoroso querría darnos claridad absoluta para evitar la confusión doctrinal que vemos hoy? Ese es un argumento común, pero tiene un fallo lógico y teológico. Primero, decir que la Biblia fue corrompida es atacar la soberanía de Dios. Si Dios tiene poder para inspirar su palabra, tiene poder para preservarla. Tenemos miles de manuscritos antiguos que demuestran que el texto que tenemos hoy es fiel al original. Segundo, la confusión no viene por falta de información, sino por la interpretación humana. José Smith no trajo claridad, trajo una teología totalmente ajena al registro bíblico. Ustedes no usan el Libro de Mormón como un lente, lo usan como un filtro que contradice lo que ya estaba claro. La Biblia no necesita un segundo testigo de un hombre del siglo XIX en América. Ella se testifica a sí misma a través de las profecías cumplidas de Cristo, algo que el Libro de Mormón no posee. Sin embargo, incluso en la Biblia, Jesús les dijo a sus apóstoles en Jerusalén: «También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer». Nosotros sabemos que esas ovejas eran los habitantes de la antigua América. El Libro de Mormón aclara este misterio y muestra que Cristo es el Dios de toda la tierra, no solo de Israel. José Smith simplemente fue el instrumento para que esas verdades salieran a la luz. Si la Biblia fuera completa en el sentido que usted dice, ¿por qué hay tantas lagunas sobre lo que pasó con el pueblo de Israel disperso? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si habló antes, ¿por qué no iba a hablar ahora para restaurar lo que el hombre alteró? Es que ese es el error de interpretación. Las otras ovejas de Juan 10:16 son claramente los gentiles, personas como tú y como yo que no éramos judíos, quienes fueron injertados en el pueblo de Dios, como dice Romanos 11. No hay ninguna base bíblica para inventar civilizaciones en América. Pero hablemos de esa restauración. José Smith dice aclarar la Biblia, pero su libro tiene errores geográficos y doctrinales graves. Por ejemplo, en Alma 7:10, su libro dice que Jesús nacería en Jerusalén, cuando la Biblia profetizó 1000 años antes que sería en Belén. Si José Smith no pudo acertar en algo tan básico y fundamental como el lugar del nacimiento del Salvador, ¿cómo vamos a confiarle la aclaración de nuestra eternidad? No es que la Biblia tenga lagunas, es que José Smith creó un relato que la Biblia nunca autorizó. Respecto a lo de Jerusalén, el libro se refiere a la tierra de Jerusalén, la región general, no específicamente a la aldea. Pero más allá de detalles geográficos, lo que José Smith restauró fue el plan de salvación completo, nuestra existencia premortal, la necesidad de convenios en el templo y la exaltación. Son verdades que resuenan en el espíritu cuando se leen. La Biblia nos da la base, pero el Libro de Mormón nos da la plenitud. Muchos grandes profetas fueron rechazados en su tiempo por decir cosas que incomodaban a los líderes religiosos establecidos. ¿No será que usted está cerrando la puerta a la revelación moderna simplemente porque no encaja en la tradición que aprendió en el seminario? No es tradición, muchacho, es fidelidad al Evangelio. Ese plan de salvación que mencionas es precisamente lo que hace que José Smith sea un falso profeta. La Biblia enseña que somos salvos por gracia, no por convenios secretos en templos, ni por progresar hasta ser dioses. Ese concepto de la preexistencia o de que nosotros somos de la misma especie que Dios es la mentira más antigua del mundo. Cristo no vino a decirnos cómo ser dioses, vino a rescatar a pecadores que nunca podrían llegar a su altura. Al decir que necesitamos el Libro de Mormón para tener la plenitud, estás diciendo que cuando Jesús gritó en la cruz, «consumado es», estaba mintiendo porque faltaba el libro de José Smith. Yo no cierro la puerta a la revelación, yo cierro la puerta al engaño que intenta añadirle condiciones a la obra perfecta de Cristo. Nosotros también creemos que Cristo es el centro, pero creemos que Él espera más de nosotros. El Libro de Mormón nos motiva a ser perfectos como Él es perfecto. José Smith sufrió mucho por traer este conocimiento al mundo. Si usted se diera la oportunidad de comparar las enseñanzas de caridad y fe que hay en sus páginas, vería que no pueden venir de un hombre malo.
Un hombre que inventa una religión para su propio beneficio no terminaría dando su vida voluntariamente. Él amaba a Cristo tanto como usted, y su único deseo era que el mundo supiera que los cielos están abiertos de nuevo y que Dios sigue guiando a sus hijos hoy a través de profetas. Mira, la sinceridad no es sinónimo de verdad. José Smith pudo haber creído sus propias visiones, pero eso no las hace reales ante la palabra de Dios. Tú dices que él quería que el mundo supiera que Dios nos guía, pero la Biblia dice en Hebreos 1:1-2 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Jesús es la última y máxima palabra de Dios. No necesitamos un profeta que nos guíe a un templo físico. Necesitamos al profeta, sacerdote y rey que nos guía al Padre a través de su sangre. José Smith te ofrece una escalera de obras y leyes para subir al cielo. Yo te predico a Cristo, quien bajó del cielo porque sabe que tú no puedes subir. Te invito a que dejes de buscar quemazones en el pecho y busques la seguridad eterna en el Cristo de la Biblia, que no compartes su gloria con nadie, y mucho menos con un hombre que pretendió corregir su palabra. Usted menciona que la Biblia es suficiente, pero la misma Biblia profetiza la unión de estos dos registros. En Ezequiel 37, 16, 17, el Señor le dice al profeta que tome un palo para Judá, que es la Biblia, el registro de los judíos, y otro palo para José o Efraín, que es el libro de Mormón, el registro de los descendientes de José en América. Dios dice que esos dos palos serán uno solo en su mano. ¿No ve que esto es una profecía clara de que Dios uniría el testimonio de ambos continentes para que el mundo no tenga duda de que Él es el mismo ayer y hoy? José Smith no inventó esta unión. Dios la ordenó miles de años antes a través de Ezequiel para que en estos últimos días tuviéramos la plenitud. Ese es el ejemplo perfecto de cómo se puede forzar un texto bíblico para que diga lo que uno quiere. Si leemos el capítulo completo de Ezequiel 37, el mismo Dios da la interpretación en los versículos 21 y 22. Él no está hablando de libros o rollos, está hablando de naciones. Dice, «He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, y los haré una sola nación en la tierra». El palo de Judá y el palo de Israel representan el reino del sur y el reino del norte de Israel, que estaban divididos, y Dios prometió volver a unirlos como un solo pueblo. Llamar a un palo la Biblia y al otro el libro de Mormón no es revelación, es una manipulación del texto para sostener una historia que no tiene base. Dios prometió restaurar a Israel, no imprimir un libro nuevo en Nueva York en 1830. Pero también está la profecía de Isaías 29, que habla de un libro sellado que sería entregado a alguien que no es letrado. La Biblia dice que las palabras de ese libro clamarían desde el polvo. Eso describe exactamente cómo José Smith recibió las planchas de oro que habían estado enterradas por siglos y cómo, siendo un joven sin estudios, pudo traducirlas por el poder de Dios. El mundo desprecia lo pequeño y lo humilde, pero Dios usa lo débil para avergonzar a lo fuerte. ¿Por qué le cuesta tanto creer que Dios puede hacer algo maravilloso y un prodigio en nuestros tiempos, tal como Isaías predijo, para sacar a la luz verdades que habían estado ocultas a los ojos de los hombres? Nuevamente, muchacho, estás sacando versículos de su contexto para alimentar un mito. Isaías 29 no es una profecía sobre un libro futuro, es un juicio sobre la ceguera espiritual de Jerusalén en ese momento. Cuando dice que el libro está sellado, está diciendo que el pueblo es tan rebelde que no puede entender la voluntad de Dios, no importa si son letrados o no. Y lo de clamar desde el polvo se refiere a la humillación de Ariel, Jerusalén, que sería reducida a casi nada. Usar esos versículos para validar a José Smith es ignorar lo que Dios le estaba diciendo a Israel. Además, si hablamos de un libro maravilla, la Biblia ya lo es. Tiene 66 libros escritos por 40 autores en 3 continentes durante 1500 años, y todos apuntan a Cristo sin una sola contradicción. El libro de Mormón, en cambio, tiene anacronismos imposibles, como mencionar caballos, acero y seda en América siglos antes de que existieran. Los descubrimientos arqueológicos a veces tardan en ponerse al día con la fe, pero nosotros no basamos nuestra fe en caballos o acero, sino en el cambio que el libro de Mormón produce en el alma. Usted dice que no hay contradicciones, pero la Biblia no explica claramente qué pasa después de la muerte o por qué sufrimos. José Smith recibió la revelación de los 3 grados de gloria, mostrándonos que Dios es más misericordioso de lo que el cristianismo tradicional enseña.
El misterio de Dios se aclara a través de sus profetas modernos. Si usted cree que Dios dejó de llamar profetas después de los apóstoles, entonces cree en un Dios que se ha vuelto mudo. Nosotros creemos en un Dios que ama a sus hijos hoy tanto como en los tiempos de Moisés. Dios no se ha vuelto mudo, muchacho. Dios ya dijo todo lo que tenía que decir en la persona de su Hijo Jesucristo. Hebreos 1 dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El problema de los 3 grados de gloria de José Smith es que contradicen la enseñanza directa de Jesús sobre el cielo y el infierno. Ustedes enseñan que casi todos se salvarán en algún grado, pero Jesús dijo: «Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición». José Smith ofrece una falsa seguridad basada en una jerarquía de cielos que no existe en la Biblia. Dios es misericordioso, sí, pero también es justo y santo, y no pasará por alto el pecado de quienes rechazan al Cristo bíblico para seguir las doctrinas de un hombre que se llamó a sí mismo profeta sin tener las credenciales que Dios exige. Las credenciales de José Smith están en los frutos de las personas que siguen su ejemplo de servicio y fe. Nosotros proclamamos que el cielo se ha abierto otra vez. Usted se aferra a un libro antiguo. Nosotros nos aferramos a un Dios vivo que habla hoy. Cristo visitó las Américas porque Él ama a todas sus ovejas, no solo a las de una pequeña región del mundo. El libro de Mormón es una invitación a venir a Cristo y ser perfeccionados en Él. Si usted realmente ama al Salvador, debería regocijarse de que haya más testimonios de su divinidad en lugar de tratar de derribarlos con lógica humana y seminarios. Al final del día, mi testimonio es que yo sé que este libro es verdadero por el poder del Espíritu Santo. El problema es que tú llamas Espíritu Santo a una emoción subjetiva, mientras yo llamo Espíritu Santo a aquel que inspiró las Escrituras y que nunca se contradice a sí mismo. Si un espíritu te dice que el libro de Mormón es verdad, pero ese libro contradice lo que el espíritu ya escribió en la Biblia, entonces ese no es el Espíritu Santo, es un espíritu de error. Tú dices que me aferro a un libro antiguo, y tienes razón, me aferro a la roca eterna que no cambia. José Smith te ofrece un Cristo que es el hermano de Lucifer, un Dios que fue hombre y una salvación que depende de tu fidelidad a una organización. Yo te predico al Cristo que es Dios desde la eternidad, que te salva por su pura gracia y que no necesita que José Smith lo venga a aclarar. Mi testimonio no es una emoción, es la verdad objetiva de que la tumba está vacía y su palabra es suficiente. No necesitas más libros, muchacho, necesitas al verdadero Jesús. Respeto su conocimiento, de verdad, pero al final del día yo no puedo negar lo que he sentido. He orado sobre el libro de Mormón y he recibido una paz que sobrepasa mi entendimiento. Quizás usted vea contradicciones donde yo veo una expansión de la verdad, pero mi vida y la de mi familia han sido bendecidas por seguir las enseñanzas de José Smith y la restauración. No creo que un mensaje que inspire a la gente a ser más pura, a servir a los demás y a amar a Jesucristo pueda venir de otra fuente que no sea Dios. Entiendo que para usted la Biblia sea el límite, pero para nosotros es solo el comienzo de una relación más profunda con un Dios que sigue hablando. Le agradezco que nos haya escuchado y aunque no estemos de acuerdo, mi testimonio sigue siendo que el libro de Mormón es la palabra de Dios y que José Smith fue el profeta de esta última dispensación. Muchacho, te agradezco la sinceridad, pero la eternidad es demasiado importante para confiarla a un sentimiento. Las bendiciones familiares o una vida moral no son prueba de verdad. Hay ateos, budistas y musulmanes con familias ejemplares, pero eso no los salva. El error de José Smith, y el error que tú estás cargando hoy, es creer que el Evangelio es un comienzo que nosotros debemos completar con nuestra obediencia, nuestros templos y nuestros libros adicionales. Escúchame bien, el Evangelio no es un manual de instrucciones para que tú te vuelvas un Dios. El Evangelio es la noticia de que el Dios Santo vino a morir por pecadores que nunca podrán ser como Él. La Biblia dice en Romanos 3 que no hay ni uno solo justo y que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia ante su santidad. El Cristo del mormonismo te pone una carga encima, te pide convenios, te pide genealogías y te promete una exaltación que depende de tu fidelidad. Pero el Cristo de la Biblia te dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Hoy te predico al Cristo que no necesita a José Smith para ser entendido. Te predico al Cristo que pagó la deuda completa en la cruz. No fue un 90% Él y un 10% tus obras en el templo, fue el 100% su sangre. Si tú confías en un libro que contradice la Biblia, estás confiando en un fundamento de arena. Te invito a que dejes de intentar ganarte el cielo y descanses en el Salvador que ya lo ganó para ti. Arrepiéntete de seguir a un falso profeta y abraza al único profeta, sacerdote y rey. La Biblia no es el comienzo, es la revelación final y suficiente del Dios que te ama tanto que no te pide que seas un Dios, sino que reconozcas que necesitas a Dios. Esa es la verdadera libertad y está a tu alcance hoy mismo, solo a través de la fe en el Jesús de las Escrituras.